Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Un espacio para emprendedores, líderes, directivos y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal y por el mundo de la atención al cliente. ¿Por qué atención al cliente? Muy fácil, porque sin clientes no hay negocios ni emprendimientos que sean viables. Y porque tu producto, tu servicio, tu proyecto o tu idea puede ser la mejor del mundo. Pero si no la vendes, si no tienes clientes, de nada te sirve. En este podcast descubrirás tips y técnicas de atención al cliente y píldoras para saber motivarte y motivar a tu equipo. ¿Y qué sucede cuando tú y tu equipo estáis motivados? Pues sucede que consigues más ventas y clientes fieles y felices. ¿Qué particularidad tienen los clientes fieles y felices? Pues que hablan bien de ti y que te consiguen más clientes. Hoy es un día excelente, te habla tu amigo David Blanco. Comenzamos un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Bueno, hoy voy a comenzar con una frase. Tus gestos hablan tan alto que no escucho lo que dices. Hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación no verbal. Bien, siempre puede parecer que cuando nosotros estamos hablando, lo más importante son nuestras palabras, lo que decimos, cómo lo expresamos, cómo lo comentamos. Bueno, es decirte que aquí tiene mucho que ver el contexto en el que se produzca la comunicación, porque hay diferencias, ¿no? Si la comunicación o la venta se está produciendo en el ámbito presencial, cara a cara, evidentemente tenemos mucha información del cliente porque le estamos viendo sus ojos, su cara, sus gestos, la vestimenta, la ropa que lleva, si se pone nervioso, si no se pone nervioso, si le suda la frente. Todo eso nosotros lo estaríamos viendo cara a cara. Claro, si la comunicación se está produciendo al teléfono, ahí en realidad lo que cobra mucho más poder son las palabras. Y dentro de las palabras hay un tipo de comunicación, y esto lo estudió Albert Mehrabian hace ya algunos años, y él hablaba de que hay tres tipos de comunicación: la comunicación no verbal o gestual, la comunicación paraverbal y la comunicación verbal. La comunicación verbal tiene que ver con nuestras palabras, con lo que yo estoy diciendo en este momento, diciendo la palabra que estoy utilizando. Paraverbal tiene que ver con mi entonación, con el uso de los recursos, incluso con la entonación que yo estoy utilizando en este momento para comunicarte lo que te estoy comunicando. Esto que estoy haciendo ahora mismo, estoy enfatizando mi discurso y, por tanto, estamos utilizando todo lo que tiene que ver con la comunicación paraverbal. Y luego, por último, están los gestos, las manos, incluso nuestra cara. Hay una frase de Paul Watzlawick, experto en comunicación, que él dice una frase que a mí me parece maravillosa y es imposible no comunicar. Bueno, sabemos que cuando utilizamos dos negaciones en realidad estamos afirmando, ¿no? Es imposible no comunicar, es sinónimo de que siempre estamos comunicando. Aunque nosotros no lo pretendamos, siempre estamos comunicando. Cuando un cliente entra en tu tienda, si tú tienes una tienda y atiendes al cliente de manera presencial, tú comunicas desde el minuto 1. Comunicas desde el instante en el que, por ejemplo, estás atendiendo a un cliente y ves que otro entra a la tienda, tú le comunicas cosas desde el minuto 1, desde el mismo instante en el que lo recibes con tu mirada, lo miras a cara y te empiezas a comunicar con él y le muestras que sabes que está en tu tienda y que ya no es un cliente invisible, sino que es visible para ti, palpable. Y a lo mejor la mejor manera de atenderlos con una sonrisa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora estoy con usted, un momento, por favor. Bien, siempre estamos comunicando. Hay otro dicho que dice, es un dicho asiático, que dice que si no sabes sonreír, no pongas un negocio. Yo estoy muy de acuerdo con él, porque en realidad hay ocasiones, esta misma sensación yo la tengo cuando voy al médico y hay veces que percibo que el médico que me atiende no le gusta atender a personas y es un poco desagradable en el trato, ¿no? Un poco árido en el trato. Yo cada vez que asisto, es verdad que puedo ponerme el sombrero rojo de la empatía y pensar que quizá a lo mejor esa persona tiene un mal día hoy, entra dentro de lo posible, ¿no?
Pero claro, cuando vuelves a ir otro día a la misma consulta y te atiende ese mismo médico y te atiende de la misma manera y te atiende con una distancia enorme y no es amable, yo siempre pienso que esa persona podría hacer un trabajo mucho más provechoso si se dedicara, por ejemplo, a la investigación y no trabajara con personas, porque a lo mejor no es bueno tratando personas y puede ser un médico excelente, ¿no? Es como un Doctor House, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero claro, volviendo al terreno de la venta, volviendo al terreno comercial, decía hace un instante que si no sabes sonreír no pongas un negocio, y estamos hablando de la comunicación no verbal y que siempre tus gestos hablan tan alto que no escucho lo que dices. Lo queramos o no, siempre estamos comunicando. El estudio de Albert Mehrabian sorprende mucho porque si nosotros aquí trazamos una circunferencia y en esa circunferencia establecemos como en una pizza, ¿no? Establecemos porciones. ¿Qué porción le correspondería a la comunicación no verbal del total de la comunicación? ¿Qué porción le corresponde a la comunicación verbal? ¿Y qué porción le corresponde a la comunicación paraverbal, como son nuestras palabras? El estudio que hizo Albert Mehrabian arrojó las siguientes cifras. Del total de la comunicación, del peso que tiene en esa comunicación, un 7% son las palabras. Un 38% es cómo suenan nuestras palabras, o sea, la comunicación paraverbal, y un 55% es nuestra comunicación no verbal. Por eso decía al principio, tus gestos hablan tan alto que no escucho lo que dices. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo cobran más importancia según el énfasis que yo le pongo y según con los gestos que yo le acompaño y según con mi mirada y según con mi sonrisa y según con cualquier otra cosa que vosotros tengáis en vuestro plano visual. Por tanto, la clave es que los tres elementos tengan congruencia. ¿En qué sentido congruencia? Pues que exista coherencia. Que si yo digo que no quiero ir contigo al cine, no pongo una cara o no haga gestos en los que no estoy muy convencido. Si yo digo, no puedo ir al cine, y lo digo con un tono cerrado de que no puedo, y con un gesto confiado y firme de que no puedo, realmente no puedo, a ti el mensaje que te va a llegar en ese total del 100% es que no puedes. Ahora, si yo te digo, si tú me dices, ven al cine conmigo, yo te digo, no puedo. ¿Estoy siendo convincente? No, ¿por qué? Porque con mi gesto no estoy siendo convincente. Con mi comunicación paraverbal tampoco, porque estoy dubitativo. Y aunque yo te diga que no, que eso es el 7% del contenido, el 38%, que es mi entonación, el contenido paraverbal, te está diciendo que no estás muy convencido, y mis gestos y mis dudas, que es ese 55%, aproximado, claro, aproximado, pues te está diciendo que tampoco lo tengo muy claro. Claro, cuando nosotros nos comunicamos con un cliente, nosotros estamos en un proceso de venta, todo esto tiene un peso enorme. Y atención, muy importante. Si nosotros nos hacemos expertos, precisamente, nos hacemos expertos en leer los gestos de nuestro cliente, pues estamos consiguiendo una información brutal. ¿Cómo leer los gestos de nuestros clientes? Vuelvo a utilizar, como en otras ocasiones, una herramienta maravillosa. ¿Cuál es la herramienta maravillosa? Las preguntas. Si yo estoy hablando y hablo más que mi cliente, te garantizo que voy a estar menos atento a su comunicación no verbal. Es cierto que cuando nos comunicamos con otra persona, en el plano inconsciente, en el plano subconsciente, realmente sí estamos internamente atentos, se está produciendo un feedback, se está produciendo una retroalimentación. Y yo internamente, a nivel subconsciente, me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando en la cabecita de la otra persona. Pero si yo hago preguntas, voy a escuchar. Si yo voy a escuchar, si yo escucho, consigo tener más atención, prestar más atención. Y por tanto, estoy generando un espacio a través del cual puedo analizar toda la comunicación no verbal de mi cliente. Y también la comunicación paraverbal.
con qué énfasis se expresa, si está dubitativo, si está convencido. En definitiva, es cómo suenan sus palabras. Por tanto, bueno, pues espero que esta píldora de hoy, este episodio de hoy te haya resultado interesante. Hemos hablado de la importancia de la comunicación no verbal y la importancia de los 3 tipos de comunicación. Hay una cosa que se me olvida y quiero comentar también, y es cuando la comunicación es presencial, podemos decir que el cuadro de Mehrabian se ajusta mucho, ¿no? Un 38% el contenido paraverbal, un 7% las palabras y un 55% la comunicación no verbal. ¿Qué ocurre al teléfono? Al teléfono nosotros no tenemos el contenido, no tenemos el elemento visual. Hombre, hay una cosa que yo siempre digo en mis cursos y es que la postura influye mucho. Si yo estoy atendiendo a un cliente y lo estoy atendiendo recostado hacia atrás y el cliente me dice, bueno, pues dígame usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues vamos a ver, espere que ahora le digo qué es lo que podemos hacer. No es lo mismo que lo haga con esta postura. Esta postura está influyendo en cómo sale mi voz. No tiene nada que ver a si yo estoy en una posición mucho más activa y el cliente me dice, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues mire, espérese, vamos a ver qué podemos hacer. Estoy analizando en este momento, estoy viendo aquí la factura, estoy viendo lo que ha ocurrido, ¿veis? Por tanto, la comunicación no verbal también juega un papel muy importante cuando no existe contacto visual. Pero, al no existir contacto visual, el cliente no puede ver cómo vamos vestidos, nosotros tampoco podemos ver cómo el cliente va vestido. Por tanto, hay una información que estamos perdiendo. En este caso, ¿qué importancia cobraría cada lenguaje? Lógicamente, cuando no hay contacto visual, la comunicación no verbal desciende considerablemente, aumenta la comunicación paraverbal, porque la comunicación paraverbal, ¿sabéis con qué tiene que ver? Tiene que ver con el plano emocional. Nuestra voz es sinónimo de emoción. ¿Verdad que cuando no tenemos nuestro mejor día, por la razón que sea, somos menos convincentes? Vendemos menos, ¿verdad? Y verdad que ese día que parece que todo fluye, que el sol está fuera, que nos sentimos dichosos, felices. Por tanto, como yo decía, la voz, nuestra voz, todo lo que tiene que ver con el contenido paraverbal, tiene que ver con el plano emocional, tiene que ver con el sombrero rojo. Por tanto, cuando no existe una comunicación presencial y no existe contacto visual, ese contenido emocional sube, ese contenido paraverbal sube. Y los que tenemos experiencia al teléfono y escuchamos durante muchos años, estamos acostumbrados a escuchar a muchas personas al teléfono, sabemos que cuando un cliente nos dice que sí a algo, según con el énfasis con el cual nos lo diga, sabemos si está convencido o no está convencido. De la misma manera, si te dice que no está interesado, te lo puede decir con un tono muy convencido. No, mire, en este momento no estoy interesado. Le agradezco la información, pero en este momento no voy a comprar ese producto porque no me interesa en este momento. Quizá más adelante, pero ahora mismo no. Esa es una manera, yo entiendo que convincente, el cliente me está convenciendo de que efectivamente no está interesado, a otro tipo de escenario en el que vamos a atender por favor a la parte paraverbal en la que el cliente nos dice, por ejemplo, bueno, es interesante, pero la verdad que ahora mismo, hombre, yo es que no tengo pensado ahora mismo contratar ese servicio. Hombre, la verdad que mi hijo me dice que a ver si lo contrato, ¿no? Pero yo es que ahora mismo, ¿veis? Estamos notando que hay resquicios. Hay resquicios. El cliente nos está diciendo que no, pero realmente no está convencido. Por tanto, el contenido paraverbal aquí cobra una importancia fundamental por encima de las palabras que nos dicen. Bueno, pues ahora sí, ha sido un placer estar con vosotros en estos minutos. Bueno, como siempre, se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Hasta muy pronto. ¿Tienes un negocio? ¿Eres líder de un equipo de atención al cliente o de ventas? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto las claves para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, porque si quieres liderar a otras personas de un modo eficaz, primero has de liderarte a ti mismo. Y recuerda que para conseguir clientes fieles, tú y tu equipo tenéis que tener la motivación a tope.
En mi libro te comparto 6 claves muy prácticas para que puedas conseguirlo. ¿Dónde lo puedes conseguir? Muy fácil, en Amazon. Simplemente busca Tú eres el gerente de tu vida y me encuentras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, te pido un solo favor. Compártelo en todas tus redes sociales y deja tus comentarios allá donde lo escuches, ya sea en iVoox, Apple Podcasts o YouTube. Y antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o personas para entrevistar que tengan mucha experiencia en la atención al cliente, escríbeme a info@davidblancoperez.com. Lo repito, info@davidblancoperez.com. Bueno, pues hoy es un día excelente. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Hasta un nuevo episodio. Se despide tu amigo David Blanco, feliz como una perdiz.